Es muy grave la situación en este momento de orden público en el sur occidente del país. Se han presentado hechos en la ciudad de Cali, también en Jamundí, también en Palmira y también en el departamento del Cauca. Ya les vamos a contar lo que está pasando. Hay que decir que en este momento las autoridades adelantan un consejo de seguridad en Palmira a raíz del atentado registrado en las últimas horas con un carro bomba, pero también hay hechos de violencia en el departamento del Cauca. Tenemos una pregunta del día que tiene que ver con eso, con la seguridad en el territorio nacional. Mucha atención, la pregunta del día a través de nuestras redes sociales es la siguiente: ¿cómo debe enfrentar el Estado la grave situación de orden público que vive el suroccidente del país? Los leemos en @noticiascaracol. Les damos la bienvenida, es un gusto acompañarlos. Arrancamos con la información. Lo último tiene que ver con la grave situación de orden público que vive en este momento el departamento del Cauca. La información la tiene Fernando Rojas. ¿Qué es lo que está pasando? Fernando, adelante. Hola Pablo, muy buenos días. Mire, muy difícil es la situación que a esta hora, como usted bien lo dice, enfrenta el departamento del Cauca. 4 situaciones se han presentado en las últimas horas aquí en nuestra región. La primera de ellas hacia las 5 de la mañana en el sector conocido como Pan de Azúcar. Esto queda en el corregimiento de Mojarras, en el municipio de Mercaderes, en plena vía panamericana. Cuando pasaban vehículos de servicio público, hablamos de un bus intermunicipal y una chiva, pues fue activado un artefacto explosivo que dejó a 8 personas heridas. Según la Secretaría de Salud del Departamento del Cauca, estas 8 personas, 2 fueron remitidas hacia el Departamento de Nariño, 2 están siendo trasladadas acá a la ciudad de Popayán, y otras 4 están siendo atendidas en hospitales locales de la zona. Una situación que hasta el momento pues es manejada por el Ejército Nacional y la policía, quienes tratan de llegar a la zona para hacer presencia y tomar el control precisamente de este sector del departamento del Cauca. Otra situación es la que se presenta en el norte del departamento, en base exactamente en el municipio de Miranda, en una vía que comunica precisamente los ingenios de azúcar o los ingenios cañeros en este sector. Pues hombres armados salieron a esta vía, interceptaron una tractomula o lo que se conoce como un tren cañero, procedieron a bajar al ocupante, al conductor y al ayudante de este vehículo y procedieron a incinerarlo, generando pues una situación de zozobra y temor a esta hora ahí en el norte del departamento del Cauca. Otra situación que se presenta también, pero ya hacia el occidente del departamento, es lo que sucede en el municipio del Tambo, en el sector conocido como el Cerro de Santa Ana. Ahí en ese sector hay una base de la policía que custodia los radares de la aeronáutica civil que fueron atacados hoy en la mañana con drones en ese sector del departamento. Afortunadamente la policía ha informado que no se presentan heridos, al parecer los radares no han sufrido afectación, pero sí algunos daños a la estación o la base de policía que funciona en ese sector del departamento. Y aquí, en la ciudad de Popayán, también se presentó otra situación. El ejército logró controlar un dron que estaba sobrevolando el batallón José Hilario López muy cerca a las viviendas de aquí de la ciudad de Popayán, evitando así una tragedia. A esta hora nos vamos para el Valle del Cauca, Palmira y la ciudad de Cali, lugares donde se han registrado en las últimas horas 2 atentados, uno con carro bomba en Palmira, otro allí en el batallón de la capital del Valle del Cauca. Arrancamos con Paula Restrepo, que es lo último desde Palmira. Pablo, muy buenos días para usted y para la audiencia. Sí, señor, a esta hora se adelanta un consejo de seguridad extraordinario. La gobernación del Valle del Cauca, la policía, el ejército y a la espera del ministro de Defensa, esto en la alcaldía municipal de Palmira para tomar decisiones claves que puedan frenar esos atentados aquí en el Valle del Cauca. Esto es lo último. Acerca de las 10 de la noche de este viernes se registró un nuevo atentado aquí en el batallón Agustín Codaxi en Palmira. Una vía principal es la carrera primera aquí en ese sector de la Villa de Las Palmas, un bus escolar, un atentado muy parecido al también perpetrado en la ciudad de Cali en horas de la mañana. Un bus tipo buseta escolar con 3 cilindros, los 3 explotaron en diferentes puntos. Afortunadamente no hay personas heridas, ni se registraron ni heridos de gravedad ni víctimas fatales, pero sí daños en la infraestructura dentro del batallón, algunos locales comerciales y viviendas alrededor de la zona por las ondas explosivas. Por supuesto, hemos hablado con la gente sobre cómo fue ese momento de tensión, las afectaciones que tuvieron y todo el informe lo vamos a tener en nuestra emisión del mediodía. Muy bien, a esta hora 10 de la mañana, 5 minutos, nos vamos para la ciudad de Cali. Está
John Alex Henao. John Alex, para hablar con usted sobre lo último desde la ciudad de Cali, las medidas tras el atentado registrado en el batallón. La recompensa es de 200 millones de pesos. Adelante con la información. Pablo, audiencia de Noticias Caracol en vivo, así es, 200 millones de pesos como recompensa, 100 está dando la alcaldía distrital y 100 más la gobernación del Valle del Cauca para aquellos que entreguen información sobre este hombre que perpetró ayer este fallido, por fortuna, atentado terrorista en contra del batallón Pichincha en el sur de la ciudad de Cali. Anoche hubo operativos, el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, acompañó dichos operativos. Desde ayer se anunció esta como una de las medidas posteriores al Consejo de Seguridad que se llevó a cabo en el batallón Pichincha. Recordemos que también se habló de reforzar el número de fuerza pública, hacer uso de tecnología, drones, es más, también usar el helicóptero para patrullajes constantes y anoche pudimos constatarlo porque así se dio. Además, para aclararle a la gente que nos está viendo es que no hay ninguna medida adicional como una ley seca, esto no existe. Lo único que se está llevando a cabo son los operativos, se ha fortalecido la seguridad tanto en las entradas como salidas de la ciudad de Cali. Es importante tenerlo en cuenta y reiterar esto de las recompensas porque necesitan. El llamado que se ha hecho desde las autoridades es a que colaboren, contribuyan con la información que permita dar con el paradero de esta persona. Pueden comunicarse al 123 de la policía o también pueden hacerlo directamente en la alcaldía distrital. Pablo. Y a esta hora tenemos la entrevista junto a mi compañero Alejandro Cortés. Vamos a saludar a esta hora al ministro del Interior, Armando Benedetti, que nos acompaña aquí en Noticias Caracol en vivo. Ministro, bienvenido. Muy buenas tardes, buenos días a usted y a cada uno de sus televidentes en esta mañana. Ministro, nos estamos preguntando en el país, los ciudadanos, qué es lo que está pasando con esa escalada de violencia en el suroccidente del territorio nacional. ¿Qué hay detrás de toda esta situación? Adelante, por favor. Bueno, detrás de cada esta situación lo que hay es terrorismo, tratar de amedrentar a la ciudadanía y también en respuesta a los bombardeos y actos que ha hecho la Fuerza Aérea y la Fuerza Pública en contra de lo que se llama el señor Iván Mordisco, en el cual pues ha tenido unas bajas, como usted ha sabido por noticias que ustedes han transmitido, en el sentido de que se le ha dado duro. Usted sabe que estuvimos a punto de darle de baja a Iván Mordisco y puede ser una retaliación de lo que está pasando y amedrentar a la ciudadanía y hacer creer que están fuertes, pero lo único que uno encuentra es de alguna u otra forma, ¿cómo decirlo de la mejor manera? Cuando se recurre a ese tipo de actos, están recurriendo a una debilidad que tienen ellos para demostrar que tienen fuerza. Ministro, precisamente, ¿qué es lo que se está planeando hacer por parte del gobierno nacional? Más temprano la gobernadora del Valle del Cauca pues pedía que se hiciera una operación tan grande como la Operación Orión que se hizo en el departamento del Cauca, también en el Valle del Cauca, precisamente para neutralizar a esas estructuras criminales que operan allí. ¿Se está planeando una operación de esta magnitud en este departamento? Se está planeando, pero también inteligencia se ha venido planeando. Insisto, lo que se le ha dado a Mordisco en el sur occidente del país ha sido como nunca antes. Se le ha dado hasta la compañera de él de baja a varios miembros importantes de la organización. Se ha bombardeado como nunca antes la zona. Luego, no es verdad que el gobierno nacional no haya implementado, no haya hecho absolutamente nada como lo quiera hacer de la mandataria. Correcto. ¿Qué está pasando en materia de inteligencia? Ella dice, la mandataria, a propósito, la gobernadora dice que varios de los atentados que se habían planeado en la ciudad de Cali fueron evitados con inteligencia. ¿Ustedes qué responden frente al tema de inteligencia en el país? Y va más o menos como de 8 a 10 casos que se han detenido por inteligencia de la fuerza pública y de la policía. Luego, me duele mucho que a través de un acto terrorista sirva para hacer política o cuestionar el gobierno cuando el gobierno ha estado entregado y como nadie a repeler a las estructuras criminales y que ha bombardeado, repito, más que ningún otro gobierno y que Iván Mordisco ha sufrido demasiadas bajas y ha sido objeto de toda la fuerza pública y de toda la fuerza aérea. Entonces me duele también que por estos actos revictimicen a las víctimas y al país para hacer política. Eso no se hace, no es el momento de cuestionar nada, sino de ayudar. Y no tomar una vocería como de oposición para castigar o poner al gobierno como si uno fuera el culpable o fuera el cómplice de esas situaciones. Me parece completamente absurdo y sobre todo triste.
Ministro, ¿por qué la ciudad de Cali? ¿Por qué el suroccidente? ¿Por qué Cauca? ¿Qué es lo que pasa con las estructuras criminales en esta zona del país que se toman específicamente este sector del territorio? Bueno, porque ahí está el cultivo y la producción de coca, ¿no? Al igual que en el Catatumbo, en el Chocó y el sur de Bolívar ahora. Ahí está el cultivo de coca y eso es lo que conlleva a este tipo de violencia y opera el señor Esteban Mordisco. Ministro, entonces, ¿qué es lo que se está planeando por parte del gobierno nacional precisamente con estas conversaciones o diálogos con las estructuras criminales, el tema de la paz total? ¿Cómo va a avanzar después de esta escalada violenta que se está registrando en el país? Pero ¿por qué me pregunta sobre eso si con ellos no se está negociando ni con nadie en ese sector del país se está negociando? Correcto, O sea, pero además, es como el mismo cacarear con el tema. Con Iván Mordisco no se está negociando hace, yo no sé, hace no sé cuántos años y se ha bombardeado la estructura. Entonces, ¿por qué parecería No, que nosotros estamos conectando o estando de acuerdo con ellos o pues que gracias a nosotros hubieran crecido? Son unas estructuras criminales que, entre otras cosas, nacieron en el gobierno de Duque, después de las disidencias que se crearon en el gobierno de Santos cuando nuestro Humberto Martínez saboteó la paz. Y ahí se crearon las disidencias. Y a partir de que se crearon las disidencias, fue el gobierno de Duque. Cuando salió Santos del gobierno, había más o menos 1.500 disidentes. Y cuando se fue Duque, había más de 4.500, casi 5.000 personas de la disidencia. Aquí en este gobierno también han crecido, pero la evolución y desarrollo y la semilla había sido plantada en el gobierno de Santos. sí, pero ministro, con el que sí estuvieron negociando hasta hace poco fue con alias Calarca, que también provocó hechos de violencia en el país. Pero Calarcá no está en ese sector del país donde usted está Pero preguntando. sí en otros sectores, ministro, donde ha De afectado acuerdo, a la población. pero la pregunta suya fue con base en Cauca y el otro diciendo, oiga, ¿usted por qué siguen negociando con ese grupo armado si está haciendo estas bombas allá en el Valle del Cauca, en el Cauca? No tiene nada que ver uno con el otro. Correcto, le cambio la pregunta, ministro. En las últimas horas, la gobernadora del Valle del Cauca dice que la paz total ha sido un fracaso, precisamente a propósito de estos hechos de violencia. ¿Qué responden ustedes frente a este señalamiento? Otra vez lo que le acabo de decir a usted, no tiene nada que ver la paz total porque hace tiempo no se está negociando allá en el Valle del Cauca. Y me duele mucho, pero me duele en el alma que alguien utilice un acto de terrorismo para hacer política de oposición para cuestionar al gobierno. Una cosa igual de bárbara al terrorismo que se está haciendo. ¿Usted se va a movilizar hasta el puesto de mando unificado que está allí en Palmira, Valle del Cauca? Sí, tenía pensado hacerlo, estoy esperando que el presidente regrese de Venezuela y recibir instrucciones, pero hemos estado pendientes con el ministro de Defensa, creo que él puede estar llegando hoy. Ministro, para que no nos quedemos, digamos, en esa discusión del tema de la paz total, ¿cuáles son las propuestas concretas del gobierno nacional para enfrentar esta escalada de violencia en el país? Pues ya le dije, se han detenido más o menos entre 8 y 10 atentados que iban a suceder en Cali, en el Valle del Cauca. Eso no lo reconoce la primera gobernadora. Es un tema de inteligencia y seguir atacando la estructura criminal de Mordisco, que es la que tiene que ver con estos ataques, que se ha bombardeado como nunca antes habíamos bombardeado una estructura criminal. Es seguir la accionar. Lo que él está demostrando es su debilidad a través de estos actos terroristas. Ministro, también en las últimas horas usted a través de la red social X mencionó que hubo un comité ayer precisamente con el tema de seguridad de los candidatos presidenciales y que hay otras amenazas que se están registrando a otros candidatos. ¿De quiénes estamos hablando? No le puedo dar mucho detalle, pero sí es verdad que ha habido nuevas amenazas y nueva información de inteligencia otra vez nuestra, digo nuestra, del Estado, es del gobierno, de la fuerza pública y la policía. Se ha encontrado unas nuevas amenazas y nuevos riesgos, los cuales contemplamos ayer en un consejo extraordinario de Cortes que yo presido, que tiene que ver solamente para la seguridad de los candidatos a la presidencia. Y ahí estuvimos y tomamos las medidas necesarias, reducir los esquemas. Y estoy hablando que hay esquemas que tienen 35 hombres y cuando se desplazan a otras ciudades están entre 40 y 50 unidades de los organismos de seguridad que se le prestan a cada uno de los candidatos, 5 o 6 vehículos blindados, etcétera. Hemos hecho el mayor esfuerzo posible, pero nunca será suficiente. Estamos a puertas de las elecciones presidenciales, se acercan esta primera vuelta precisamente de las presidenciales. ¿Cómo garantizar eso, aparte de estas medidas, la seguridad de los candidatos cuando hay denuncias tan graves por parte de algunos candidatos, ministro? Bueno, pues seguridad 100%, así trajera a los más expertos del mundo, no creo que nadie pueda dar el 100%,
pero lo que sí le puedo dar es que el gobierno nacional ha identificado algunos riesgos, ha dado todo lo que tiene dentro de sus esquemas policiales, de la UNP, lo que tiene que ver con carros blindados, con mantas blindadas, con armamento, etcétera. Ha hecho todo lo posible como nunca antes ningún candidato ha tenido. Recuerda que en este país han asesinado candidatos a la presidencia. Recuerda que este país ha sido un país violento y por eso mismo hemos cuidado a todos los candidatos en distintos políticos y de acuerdo al riesgo que tenga cada uno de ellos. No es que todo sea por igual, sino tiene que ser de acuerdo al riesgo. Ministro, usted ahorita hablaba de aproximadamente 30 a 40 uniformados de la fuerza pública que están protegiendo a los candidatos. ¿Cómo van a robustecer entonces, después de estos hallazgos que encontraron en la inteligencia, las amenazas, por supuesto, a los candidatos presidenciales? ¿Cómo se va a robustecer entonces esas medidas de seguridad? Seguimos con eso, por ejemplo, con más personal, también con más personal cuando se desplacen, más vehículos blindados, y se le pone entonces altos oficiales en los sistemas. Y esa ha sido como la línea, una vertebral de cada esquema. Bien, ministro, gracias por estos minutos. No me quedó claro algo. ¿Usted viaja ahorita a Palmira? No, estamos pendientes de las instrucciones para ver cómo salimos. A instrucciones. Bien, ministro, gracias por sacar estos minutos para la audiencia de Noticias Caracol en Vivo. A usted, muchas gracias. Alejandro, dos temas fundamentales en este momento. El tema de seguridad en el suroccidente del país, que además hace parte de la pregunta del día a través de nuestras redes sociales, pero también la seguridad de los candidatos a puertas de las elecciones. Tema complejo porque ya muchos, por ejemplo, han estado denunciando precisamente estas amenazas, algunos operativos que estarían desarrollándose precisamente para atentar contra la seguridad y la vida de estos candidatos presidenciales. Hemos escuchado también, pues, inteligencia que se ha hecho en contra de presuntamente en contra del candidato Iván Cepeda, de Paloma Valencia, de Abelardo de las Priella, y es ese panorama complicado que deja ver la seguridad en materia de seguridad precisamente con los candidatos a puertas de estos comicios. Qué bueno terminar con estas imágenes que tienen los muchachos del equipo de producción de Noticias Caracol en Vivo, porque esto es lo que está haciendo la fuerza pública en la ciudad de Cali a propósito del atentado en las últimas horas en el batallón precisamente de la capital del Valle del Cauca, robusteciendo las medidas para enfrentar la criminalidad. De la mañana, 7 minutos. A esta hora vamos con el rechazo que está haciendo la Procuraduría frente al tema de violencia en el país, en el suroccidente del territorio nacional. Vamos a ver el trino que pone el procurador hace pocos minutos. Dice lo siguiente: el Procurador General de la Nación, Gregorio El Hash Pacheco, rechaza los ataques terroristas registrados en las últimas horas en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca. Exige garantías para la protección de la población civil y que se investiguen las acciones que neutralicen a estos hechos violentos. La sociedad toda debe cerrar filas en torno a la protección de la institucionalidad, dice el Procurador General de la Nación, precisamente a propósito de lo que está pasando. Y es que en contexto, recordemos que se han presentado ataques terroristas en la ciudad de Cali en las últimas horas, en este batallón, pero también en Palmira con el carro bomba, que ha provocado caos y algo de temor en el país, pero también lo que está pasando en el departamento del Cauca, justamente a raíz de los atentados terroristas. Repito, es el rechazo a los hechos de violencia en el país por parte de la Procuraduría. Saludo a esta hora a Isabel Cardona, la secretaria de Gobierno del departamento del Cauca, específicamente de Miranda, allí en el departamento. Secretaria, bienvenida. Muchísimas gracias, buenos días. ¿Qué fue lo que pasó en las últimas horas en Miranda? Pues bueno, lastimosamente, y más que contarles y narrarles, es expresar nuestro profundo rechazo y preocupación ante estos hechos graves de violencia que alteran el orden público y que se han registrado el día de hoy en nuestro municipio. Pues lastimosamente tuvimos en la vereda Santana, se registró la incineración de un vehículo de carga, presuntamente al parecer de propiedad del Ingenio en Cauca, que se encuentra en nuestra jurisdicción. También se presentó un hostigamiento a la fuerza pública con un lanzamiento de un artefacto explosivo en contra del Ejército Nacional en la base del Cerro de las Tres Cruces. Igualmente se registró el hallazgo de un cilindro con presuntos explosivos en la vía que conduce del municipio de Miranda al municipio de Corinto, exactamente en la vereda Guatemala, restringiendo así la movilidad y pues generando riesgo a nuestras comunidades.
Pues estos hechos representan pues como una escala de la violencia que somete a nuestras comunidades y que de una u otra manera generan temor y generan zozobra y un pánico colectivo. Es también hacer un llamado al gobierno nacional, al gobierno departamental, a que se activen algunos protocolos en aras de proteger la vida y la seguridad de nuestras comunidades. Sí, secretaria, como usted me está refiriendo varios de estos hechos, por ejemplo, la quema del vehículo de carga, pero también, por ejemplo, el ubicar estos cilindros con explosivos, le quiero preguntar, ¿hay alguna información? ¿Quién estaría detrás de todos estos hechos que buscan amedrentar a la población? Pues esta es una pregunta que debe estar más concentrada en las fuerzas militares y en la fuerza pública. Deben de ser ellos quienes nos manifiesten a nosotros detrás de toda esta escala de violencia quienes se encuentran. Nosotros lo que podemos pedir como administración municipal en cabeza de nuestro señor alcalde es que haya respeto por la vida, por la integridad y por la seguridad de todas las familias de nuestro pueblo. ¿Cómo está en este momento el municipio de Miranda? Es decir, ahora mismo la población, ¿cómo se encuentra? Como les mencioné anteriormente, pues llena de temor y de pánico por esta escalada tan agresiva de todos estos hechos victimizantes que logran afectar los tejidos sociales de nuestra comunidad. ¿Hay alguna medida que se haya tomado por parte del gobierno o de las autoridades locales? Es decir, algún toque de queda, alguna ley seca. Hasta el momento estamos esperando pues que haya como un poco de calma, teniendo en cuenta que hasta el momento se encuentra restringido el paso y la movilización, teniendo en cuenta que se encuentra este cilindro ahí en la vía. Estamos como a la expectativa para generar un espacio que nos permita poder tomar unas decisiones en torno a la seguridad y al orden público y que permita proteger nuestras familias y nuestra comunidad. ¿Qué decirle al ciudadano de a pie, a los habitantes de Miranda, en el departamento del Cauca, a esos que se levantan todos los días a trabajar con fe, con esperanza, pero que se encuentran con un grupo que quiere amedrentarlos, secretaria? Pues nosotros sabemos que tenemos unas comunidades que son resilientes, pero que también necesitan un respaldo efectivo del Estado para poder garantizar estos derechos fundamentales a la paz, a la tranquilidad y a la libre movilización, pero también decirle a nuestras comunidades que hay que tener cuidado, que hay que tener prudencia y que hay que esperar que esta escala también disminuya un poco. Secretaria, quiero preguntarle, ¿ustedes han recibido ayuda del gobierno a propósito de los hechos que me está mencionando? Pues no sé cómo ayuda, en qué sentido. Apoyo institucional, presencia de las autoridades, presencia del ministro de Defensa, ayuda a propósito de la escalada de violencia, respaldo económico. ¿Han recibido esto? Pues se ha tenido mucha comunicación de parte del gobierno departamental y del gobierno central, que por medio del gobierno departamental se hace toda la instancia al gobierno central y pues nuevamente solicitarle ese apoyo a la gobernación del Cauca y por supuesto al gobierno central para que se activen todos estos protocolos de seguridad y de protección. ¿Hay heridos o personas fallecidas en medio de los 4 hechos que usted me refería, con la quema del vehículo de carga, con la presencia de los cilindros con explosivos? ¿Hay heridos? Gracias a Dios no se han presentado afectaciones a personas, pero el día jueves tuvimos también un hostigamiento a la fuerza pública, del cual sí resultaron afectados, lesionados 2 civiles, de las cuales ya al parecer se encuentran bien, pero sí fueron afectados en su humanidad. Sabemos que el departamento del Cauca, secretaria, históricamente y en los últimos meses ha tenido difíciles situaciones de orden público, pero ¿por qué específicamente se ensañan con Miranda? ¿Qué es lo que pasa en Miranda geográficamente, en su ubicación que tiene? ¿Por qué tantos hechos de violencia allí en este punto? Pues usted ya lo manifestaba, esto no es exclusivo del municipio de Miranda, esto ha sido una escalada a nivel del Cauca y del norte del departamento del Cauca. En ese sentido, ¿cuál es el llamado, reiteramos, que ustedes hacen
a quienes puedan apoyarlos por estar sitiados, si me permite la expresión. Pues vuelvo y repito, es como que se active todos los protocolos de seguridad y protección, y también en la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, de poder que respeten la vida y la integridad de nuestras comunidades. Me parece al lugar entonces el llamado que hace en este momento la secretaria Isabel Cardona, que muy amablemente nos atiende en medio de la difícil situación que está viviendo Miranda en el departamento del Cauca. Secretaria, gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes. Son las 11 de la mañana, 33 minutos. Mucha atención porque hace pocos minutos nos atendió la defensora del pueblo, Iris Marín, en este espacio Noticias Caracol en Vivo con mi compañera Paula Belalcázar. Habla de varios temas que me parecen fundamentales. Habla del respeto por el derecho internacional humanitario. Rechaza lo que está pasando en este momento en el Valle del Cauca y también en el departamento del Cauca. Dice que la guerra no lo permite todo y que, por supuesto, rechaza lo que han hecho los grupos criminales de utilizar rutas escolares para atentar en contra de la población civil, pero también asegura que las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo tienen que llevar a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad. Esta es parte de la conversación con la Defensora del Pueblo. Rutas escolares para no ser percibidos por las autoridades, defensora. Sí, digamos, esto además es una infracción al derecho internacional humanitario de extrema gravedad, porque el uso de bienes civiles y la afectación, por ejemplo, de rutas escolares afecta además a la niñez, que está especialmente protegida no solo por el marco constitucional, sino por el derecho internacional humanitario. También a veces hemos tenido reportes del uso de misiones médicas o restricciones a las misiones médicas. Entonces, esto es, digamos, de extrema gravedad. Y también muestra pues un deterioro, yo diría sobre todo en los medios de guerra de parte de las disidencias al mando de Iván Mordisco, por usar artefactos de efecto indiscriminado o medios de guerra que afectan directamente a la población civil, especialmente a la niñez. Y ahí también creo que ahí ya hemos hablado de la responsabilidad de las instituciones del Estado, del gobierno nacional, también del gobierno territorial de tener un enfoque de prevención estructural, pero esto no exime a las estructuras armadas de su obligación de siempre cumplir el derecho internacional humanitario. La guerra no lo permite todo. Y hay unas regulaciones sobre los medios de guerra, una protección de la población civil, y especialmente lo que muestran nuestras alertas es que quienes se ven más afectados son pues las poblaciones más vulnerables, las que están en condiciones socioeconómicas extremas, la niñez que enfrenta este tipo de riesgos que ustedes están mencionando, pero también el reclutamiento forzado, y digamos las comunidades étnicas, indígenas y afrodescendientes son quienes más sufren, y los grupos armados tienen la obligación incondicionada de respetar el derecho internacional humanitario y respetar a la población civil. Así es, defensora. Usted está tocando puntos también muy importantes de los que vamos a hablar más adelante, sobre todo el reclutamiento, que no solamente se ve en el Cauca, en el Valle del Cauca, sino también en Caquetá, en diferentes regiones que han estado sumidas por este flagelo y este fenómeno tan importante. Quiero preguntarle por qué Cali y por qué en este momento. Bueno, no, digamos, yo creo que eso pues es una pregunta que tienen que esclarecer sobre todo las autoridades judiciales, pero lo puedo decir el panorama que dan las alertas tempranas. Nosotros expedimos una alerta temprana para Cali el año pasado, la 012-2024, en el segundo semestre, y lo que vemos es que Cali pues es la ciudad capital del suroccidente, es decir, donde dinámicas relacionadas tanto con la criminalidad organizada como con los grupos armados que participan en el conflicto armado. Eso genera en Cali una conflictividad híbrida donde no solo hay ejércitos, por decirlo de alguna manera, sino también criminalidad organizada. Es el centro también logístico, oficinas de cobro, y es también, digamos, el centro de llegada y de seguida para todo el Pacífico, pues que es una zona transnacional, es decir, donde se hace efectivo todas esas economías transnacionales que salen por el Pacífico, principalmente, como lo he dicho, el narcotráfico, pero también está el tema de minería. Esto hace además que Cali es como un punto de llegada y de recepción de toda esa violencia del suroccidente.
Y allí también pues estamos viendo, ya pasando al tema del reclutamiento, pues el tema de reclutamiento que está, que el departamento que más lo sufre es el Cauca, principalmente menores de edad indígenas, pero también vemos una dinámica de crecimiento en otras áreas del país, también además de Nariño, del Valle, de Chocó. También vemos Huila y bueno, y en otras regiones del país, pues norte de Santander obviamente en el Catatumbo, Antioquia, entonces, y estamos viendo que zonas donde no teníamos reportados directamente reclutamiento de menores de edad ha venido creciendo el reporte en los últimos meses y años, como por ejemplo en el norte del país. Entonces hablemos de este tema de reclutamiento. Ahí está preocupación por reclutamiento de menores en el país. No es que se haya incrementado, pero sí hay una preocupación de las autoridades. ¿Cuál es el panorama de reclutamiento en el territorio, defensora? Sí, mire, nosotros estamos convencidos, si uno mira las cifras, uno podría sostener una reducción del reclutamiento forzado entre el año 2024 y el año, 2024 y el 2025, porque el año 2024, en lo que tiene que ver con la Defensoría del Pueblo, cerramos con un reporte de alrededor de 630 casos, mientras que en el 2025 tenemos un reporte de 361 casos. Sin embargo, también lo que estamos viendo, estamos convencidos a pesar de esta aparente disminución de que lo que está habiendo es un mayor subregistro por diferentes razones. De una parte, hay un cambio en las modalidades, hay grupos que ya no extraen a los menores de edad de sus hogares y de su entorno, sino que únicamente lo hacen por tiempos específicos o como unas especies de labores extracurriculares, como por ejemplo el Clan del Golfo en el norte del país. También vemos que hay una naturalización y esto hace que los menores de edad se vayan pues voluntariamente, pero no hay reclutamiento voluntario de menores de edad, está prohibido en todos los casos, y que también en algunos casos hay beneficios que dan a sus familias y eso hace que haya una cierta naturalización, no haya reporte y denuncia. Y ni qué decir de la cantidad de familias que no lo reportan por temor, porque reportarlo significa riesgos para su vida. En Cauca hemos visto cómo las organizaciones indígenas, cuando tratan de recuperar a menores de edad, sufren amenazas e inclusive homicidios de líderes sociales indígenas, muchas de ellas mujeres, que estaban recuperando a menores de edad. Entonces lo que estamos viendo es una expansión de los grupos usando el reclutamiento de menores de edad, pero un menor reporte, un mayor subregistro, y también podemos evidenciar el crecimiento de las filas de los grupos a través del reclutamiento forzado, por ejemplo ahora en los bombardeos que hace la fuerza pública, en los que en todas las ocasiones ha habido en menores casos o mayores casos, pero menores de edad que mueren en esos bombardeos. Claro, sí. Y de ese tema del reclutamiento, defensora, pues aprovechamos este diálogo también para preguntarle de un tema que ha sido muy importante y sobre todo en esta época le decía que sobre todo en este momento donde es crítico para nuestro país porque estamos a puertas de las elecciones presidenciales, quiero preguntarle, ustedes también han hecho una tarea juiciosa, un trabajo muy detallado sobre la seguridad de los candidatos. Cuénteme un poco de ese panorama que las autoridades, no solamente a través del Plan Democracia, han brindado estos esfuerzos, sino también específicamente sobre los candidatos presidenciales. Sí, nosotros ahí tenemos, digamos, dos ejercicios. De una parte, la alerta temprana electoral, que amparó, digamos, se refirió a todo el proceso electoral, donde hemos visto un nivel de cumplimiento, hicimos inclusive una evaluación del nivel de cumplimiento de las recomendaciones. El nivel de cumplimiento es bajo, es más o menos del 30% para febrero, antes de la primera vuelta presidencial. Pero habían sectores que tenían una mejor respuesta, como por ejemplo la fuerza pública, que otros, pero sí vimos, digamos, algunas consumaciones del riesgo en algunas zonas del país. Hoy en día estamos en una etapa que es la etapa de la campaña presidencial. Sí vemos restricciones e indicaciones de grupos armados que podrían estar restringiendo el proceso electoral. Nosotros hemos dicho sido tanto el día de las elecciones. Lo más serio realmente es el proceso anterior, la falta de libertad para hacer campaña, de algunas campañas para ingresar a los territorios,
para poder, digamos, hacer el proselitismo. Allí, digamos, hay que decir que el gobierno, en todos los casos en que se han presentado amenazas, ha respondido oportunamente, ha reforzado los esquemas de seguridad. Es importante también que la Fiscalía avance de manera pronta en las amenazas que se han presentado. Y eso es, digamos, todo el seguimiento a la alerta temprana electoral. Pero de otra parte, también hemos promovido un compromiso por unas elecciones libres y en paz, en las que estamos llamando a un debate electoral, digamos, público, en el que no estamos hablando de los grupos armados, sino de las propias campañas y de la ciudadanía, por supuesto, de los medios de comunicación, de facilitar unas condiciones en el que el debate sea libre, esté libre de estigmatización, esté libre también de señalamientos infundados, esté libre de información falsa, y hemos hecho seguimiento y hemos encontrado que hay unos retos muy grandes en el tema de discriminación de género, de discriminación racial, estigmatización. Se está estigmatizando a ciertas campañas, especialmente de tener nexos con grupos armados sin que haya razones para sostenerlo, de difusión de información falsa. Y hemos hecho un llamado a las campañas que, si bien todo esto ocurre sobre todo en redes sociales y la mayor cantidad de información falsa o no verificada no surge directamente de las campañas, ellos deben rechazar esa información falsa para permitir que esa violencia en el lenguaje y simbólica no se transfiera a una violencia letal y física que pueda ser aprovechada por los grupos armados. Pues, defensora, le agradecemos mucho su tiempo con la audiencia de Noticias Caracol en Vivo para hablar del tema del suroccidente del país, del reclutamiento en el territorio nacional y de la seguridad para los candidatos. Un abrazo y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Pablo, Paula, y un feliz día para toda la audiencia.